Por la gracia de nuestro Padre Celestial, hoy vamos a meditar en el inicio de todo lo que se nos ha revelado. Conocer nuestros orígenes debe ser algo muy importante, hermano y hermana, para que podamos comprender de dónde venimos y hacia dónde debemos fijar nuestros ojos de la fe en este caminar, en este transitar hacia la eternidad. El apóstol Tiago nos recuerda lo siguiente: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Capítulo 1, verso 22. Entonces, con este pensamiento en mente, vamos a orar para dar inicio a esta breve meditación, a esta breve reflexión, esperando sea realmente de bendición para cada uno de nosotros. Oremos. Una vez más, Padre Celestial, gracias te damos porque en tu infinita misericordia permites que podamos reflexionar en tu palabra, deseando que tu Espíritu siga sensibilizando cada uno de nuestros corazones para que tu palabra, que es viva y eficaz, penetre y nos dé discernimiento para poder entender la reflexión de ahora y que sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. En el nombre de tu amado Hijo te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. En el libro de Génesis, en el principio, hallamos precisamente nuestros orígenes. Y vamos a intentar, hermano y hermana, reflexionar para poder comprender este inicio, yendo paso a paso, poco a poco, como un estudio bíblico breve, pero que esperamos sea lo suficientemente conciso, lo suficientemente fácil, entendible, y por lo tanto pueda ser entendido para formar parte de los entendidos del tiempo del fin y estar entre los redimidos por la gran misericordia de nuestro Padre Celestial. Y ahí, en Génesis, en el principio, hallamos en el primer verso del capítulo 1, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. La versión clásica Reina Valera 60 así lo indica, como también otras versiones que tenemos en casa. La versión hebrea Manual de Yahweh nos dice lo siguiente con relación a este mismo pasaje. En el principio, Elohim, Aleph, Taf, creó los cielos y la tierra. Así comienza, ¿verdad?, el libro de Génesis, el libro en el principio. Surge la pregunta que debiéramos de formularnos, hermano y hermana. La Escritura dice, en el principio creó Elohim, y en el principio Elohim, Aleph, Taf, creó los cielos y la tierra. La pregunta es, ¿quién fue el autor material de la creación? ¿Quién? Veamos lo que hallamos en la misma Escritura como respuesta para poder comenzar a entender los orígenes de nuestra creación. Y precisamente Juan, el discípulo amado, nos dice lo siguiente, en el capítulo 1, versos del 1 al 3 y luego el 10. En el principio era el Verbo, la palabra, y el Verbo, la palabra, era con Elohim.
La versión manual de Yahweh dice era con Yahweh. Y el verbo, la palabra, era Elohim. Manual de Yahweh dice que era Yahweh. Este era en el principio con Elohim, con Yahweh, según la versión hebrea. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Tal como hemos mencionado antes, son pasajes que hallamos en las Buenas Nuevas de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 3, y finalmente en el 10. No tan solamente es Juan el discípulo amado quien hace referencia a los orígenes del autor de la creación, sino el mismo Shaul, Pablo, nos dice lo siguiente: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, tal como hallamos en Colosenses capítulo 1, verso 16. Y en su carta a los Hebreos, y por tanto a cada uno de nosotros, nos sigue diciendo el mismo autor, Shaul, Pablo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Como hemos mencionado, Hebreos capítulo 1, verso 2. Por eso, hermano y hermana, en la revelación o Apocalipsis, como también se conoce, nos dice en el capítulo 1, verso 11, yo soy Aleph Taf, el primero y el último. Y a la conclusión del mismo libro confirma cuando se revela como yo soy Aleph Taf, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis capítulo 22, verso 13. Vimos, por tanto, hermano y hermana, amigo y amiga, que sin prejuicio, el autor material de la creación fue Elohim, Aleph, Taf. Fue el Hijo, el principio y el fin, el primero y el último, el autor material de la creación. Y es por eso que al analizar estos pasajes, sin prejuicio y haciendo como los bereanos, nos damos cuenta, como he mencionado antes, de que fue el Hijo el autor material de la creación. Fue el Hijo, hermano y hermana, quien siendo la imagen misma del Padre, fue el originador de cuanto podemos ver. Por eso, cuando en el cumplimiento del tiempo tomó nuestra naturaleza humana, leemos lo siguiente: y aquel verbo, aquella palabra, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y nos sigue diciendo el mismo discípulo amado en Juan capítulo 1, verso 14 y ahora 18, a Elohim nadie le ha visto jamás. El unigénito, el único e incomparable Hijo que está en el seno del Padre, quien es idéntico con Yahweh y está al lado del Padre, Él le ha dado a conocer. Versión clásica Reina Valera y versión hebrea manual de Yahweh. Y nos sigue diciendo Pablo en segunda carta de Corintios, capítulo 4, verso 4, el cual es la imagen de Elohim, la imagen de Yahweh. Y en Colosenses capítulo 1, verso 15, haciendo referencia al Hijo, Él es la imagen del Elohim invisible. Y el mismo Pablo,
En su carta a los Hebreos capítulo 1 verso 3 nos dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. En la definición que como humanos le damos al Hijo, ya estuvo con el Padre desde antes de la creación de este mundo. Son misterios que a la mente finita no puede llegar a comprender lo infinito. Solo por fe, a través de un escrito está, podemos entender y aceptar la realidad de lo que hallamos en la misma Escritura, porque de lo contrario estaríamos vagando a la deriva como va el mundo en general. Concluyo la reflexión de hoy. El gran yo soy el que soy, revelado en la Escritura, Yahweh, siempre fue el Hijo y debemos reconocerlo como lo que es, Hijo único del Padre. Salió de Él y es por tanto uno igual a Él, porque a la luz de un escrito está, hallamos que a Elohim nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, tal como hallamos en Juan capítulo 1, verso 18. Y nos sigue diciendo Pablo en su primera carta a Timoteo capítulo 6, verso 16, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Y Juan, el discípulo amado, en su primera carta en el capítulo 4, verso 12, concluye y nos dice: nadie ha visto jamás a Elohim. Por lo tanto, si al Padre nadie le ha visto jamás, es evidente de que el Yahweh del Viejo Testamento era el Yeshua que conocemos nosotros en el Nuevo, porque era el Hijo, nuestro único abogado y mediador, nuestro único Redentor, aquel que dijo: yo soy el que soy, el mismo que cuando vino aquí a esta tierra, tomando nuestra naturaleza humana, dijo: yo soy. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia me has permitido desarrollar esta reflexión. Dejo todo en tus manos para que tu Espíritu siga haciendo la obra con cuantos posteriormente van a estar meditando en ella, y que sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. De nuevo, mis amados hermanos y hermanas, gracias por estar entre nosotros, gracias también por estar compartiendo estas reflexiones entre sus contactos. Si nuestro Padre Celestial nos lo permite, hasta nuestro próximo encuentro. Visite www.unavozsinfronteras.com.ar, un ministerio dedicado a la proclamación del Evangelio eterno. Descarguen materiales de estudio gratuitos y vea nuestras conferencias bíblico-proféticas online. www.unavozsinfronteras.com.ar. Más 54 11 3865 8759